Muy bien, hermanos. Hoy día es pues viernes 17 de mayo, hermanos. Primeramente, en el folleto de escuela sabática que tenemos, hermanos, por favor confirmar a ver si se ve la presentación o no, hermanos. Ahí del viernes, pues el título. A ver, hermanos, una leidita, a ver si alguien ve su pantalla. ¿Se ve, Para, hermanos? sí, Sí. para estudiar y meditar, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, ahí sí se ve la presentación. Para estudiar y meditar es lo que viene en el folleto Escuela Sabática para este día viernes. Y ahí en los comentarios, hermanos, dice así: observa, nos dice en el siguiente cuadro, las profecías de las 70 semanas, dice, y los 2310, hermanos. Las profecías, hermanos, sabemos, ya en esta semana lo hemos estudiado, esta profecía de los 2300 días, o equivalen a años, hermanos, comienzan en el 457 antes de Cristo. Esto también bajo los datos que dio Gabriel a Daniel, ¿no? El ángel Gabriel a Daniel. Entonces, pues la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces se toma esa fecha, 457, ahí el comienzo también de esta profecía de los 2310, como también de las 70 semanas. Y predicen pues los acontecimientos que rodean al Mesías príncipe, ¿no? Claro, en estas profecías se hace mención pues a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías príncipe. ¿Sobre quién se fundamenta pues la profecía de las 70 semanas? Con esa base sólida, hermanos, la profecía de los 2300 días termina en el año 1844, hermanos. Ahí está el gráfico, hermanos, que en nuestro folleto de escuelas sabáticas se presenta, ¿no? Bueno, eh, tal vez aquí algún comentario, hermanos, o alguna pregunta. Vamos a tratar aquí de utilizar el lápiz para recalcar lo que estamos viendo allí. Bueno, no sé qué color, bueno, azul vamos a utilizar. Así es. Hermanos, ahí está en la pantalla, hermanos, vamos a ver ahí. No sé si se logra ver, creo. Está bien. A ver. Ujú. No, no está funcionando bien. Aquí, hermanos. Bueno, en el gráfico entonces, hermanos, aunque no se visualiza bien, voy a tener que regresar. Ya, bueno, voy a continuar, hermanos. Ahí está el gráfico. El comienzo, hermanos, el comienzo está ahí en el 457, ¿no? Aquí se declara, pues se da el decreto, ¿no? De la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces, ahí comienza las 70 semanas que está en esa parte superior, hermanos, en la parte superior, ¿no? Y bueno, ahí está, hermanos. Eh, Hay unas primeros 7 semanas, la reconstrucción, después ahí se aumenta 62 semanas más, hermanos, total 69 semanas, es el año 27, donde el Mesías sería ungido, o sea, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo cae en el año 27 de nuestra era, y luego falta una semana para las 70. En la mitad de la semana el Señor Jesucristo muere, así dice la profecía y exactamente se cumple. Y finalmente las 70 semanas termina en el año 34 y este tiempo de las 70 semanas era dado para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, no para que pudiera aceptar a Dios, ¿no? Pero no aceptaron a Dios porque rechazaron a Jesucristo, lo clavaron en la cruz y finalmente mataron pues a Esteban, el diácono, no, que hizo un llamado a todo el pueblo, pero ellos de igual manera que crucificaron a Jesús, lo apedrearon a Esteban
y así rechazaron. Y Dios, pues, como es respetuoso de las decisiones, este pueblo judío de Israel terminó por su tiempo, su oportunidad, y deja de ser el pueblo de Dios, hermanos, ¿no? Y entonces Dios lo que hace es de que se salga a predicar ahora a todos los gentiles. Para esto usa a Pablo, ¿no? Predicador, y a todo el mundo, ¿no? Y todo aquel que cree, hermanos, en el Señor Jesús, sea mujer, varón, de cualquier lugar, entonces es adoptado, es injertado en el árbol, ¿no? Que originalmente era Israel. Entonces uno viene a ser, pues, israelita espiritual, espíritu. Toda promesa que se ha hecho para Israel se ha de cumplir, pues, hermanos, ahora con el pueblo de Dios, que es la iglesia, hermanos. Bueno, esta primera profecía, en este caso diré de los 70 semanas, encaja dentro de los 2300 días y años. Es como un sello, ¿no? Está ahí, ¿no? Dice determinado, pues no dentro de esa profecía grande. El mismo comienzo de las 70 semanas, que es el 457 antes de Cristo, es para los 2300 días y años. Y pues, hermanos, los 2300 días y años, hermanos, días o años, culmina en el 1844, y ahí es el acontecimiento, es el inicio del juicio investigador, hermanos. Estamos ahora, desde ese año 1844, en juicio investigador. Así como en el Antiguo Testamento había un día de la expiación, estamos pues justamente como en ese día de expiación, donde hay que prepararse ya para la segunda venida de Jesús. Para hacer este juicio, Dios levanta pues su pueblo, su iglesia, ¿no? Eh, no, una iglesia que obedezca los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús. Y el enemigo sigue en batalla, ¿no? Contra justamente los obedientes a los mandamientos de Dios y a los que tienen la fe de Jesús. A ellos pues persigue, ¿no? El conflicto continúa hasta que venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Bueno, ahí está el diagrama, hermanos. Si alguna pregunta tienen, alguna aclaración, hermanos, participen, prendan su micro, participen. Bueno, hermanos, ahí dice aquí en la palabra, o digo, en el comentario de la lección de escuela sabática, hermanos. Como los primeros discípulos, hermanos, Guillermo Milles, ¿no? Guillermo Milles, ahí, Guillermo Milles, aquí estoy usando, voy a usar acá por Guillermo Milles, hermanos, y sus colaboradores no comprendieron, dice ellos mismos, enteramente la importancia del mensaje que presentaba. Bueno, hemos visto que Guillermo Miller era un agricultor, era un militar, creo que era bautista, de ese grupo religioso, ¿no? En ese tiempo, allá en Estados Unidos, estaban pues diferentes grupos religiosos que estudiaban la Biblia, y entonces allí está Guillermo Miller. Él empezó a leer la Biblia desde el Génesis y estudió texto por texto, hermanos, un poquito por aquí, un poquito por allá. Entonces tuvo un principio muy importante, como dice la Biblia. O sea, él no tenía que consultar a nadie para saber las profecías, sino solamente la Biblia. Eso es lo que enseña también la palabra de Dios. O sea, no necesitamos estar consultando la opinión de algún erudito, de algún pastor, no, sino la Biblia misma se interpreta a sí misma, hermanos. Ese fue el principio básico para estudiar la Biblia. Guillermo Miller, ahí con su Biblia, su cuaderno, su lapicero, no o pluma en ese tiempo, pues él estudió de esa manera. Y hermanos, pues Dios iluminó a través del Espíritu Santo, porque Guillermo Miller tendría pues la intención de hacer la voluntad de Dios. Es así. Este es otro principio, que todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios va a entender la palabra de Dios, las profecías. Muy bien. Entonces, como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente la importancia del mensaje que presentaban.
Entonces, descubrió ahí Guillermo Miller en el libro de Daniel 8:14, el verso 8:14, donde dice, ¿no? Un hombre o un personaje a otro personaje, dice, ¿hasta cuándo va a ser, no, las cosas malas que el cuerno pequeño, o sea, nosotros sabemos ya que el cuerno pequeño es Roma papal, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo va a estar así con los problemas? Entonces, pues ahí dice, ¿no? Hasta 2300 tardes y mañanas, dice. Entonces el santuario va a ser purificado. Guillermo Miller pensó, pues, no haya. ¿Qué sería, pues, lo que hay que purificar? Será, pues, esta tierra. Entonces pensó que la segunda venida sería al término de esos 2300 tardes y mañanas. Y él predicó eso, ¿no? Pensó de esa manera. Pero el error, ¿dónde estaba, hermanos? El error era de que, bueno, lo que sucede en 1844 es de que el Señor Jesucristo empieza una etapa, ¿no? Una etapa del trabajo que Él hace allá en el cielo, intercediendo por nosotros. Él empieza ahí el juicio ya investigador, ¿no? En otras palabras, hermanos, está investigando la vida de cada ser humano, sobre todo los que profesamos ser cristianos, hermanos, ¿no? Profesamos ser cristianos, decimos, entonces tiene que ver realmente con las pruebas, que realmente eso es cierto, ¿no? Que creemos. Eso es el juicio investigador, hermanos, ¿no? El juicio investigador. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos dice aquí, hermanos? Los errores que desde hacía largo tiempo se habían establecido en la iglesia, a ver, dice, eh, impidieron arribar pues a una correcta interpretación de un punto importante de la profecía. Por tanto, si bien, hermanos, proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron pues un desengaño debido a una interpretación equivocada de su significado. Hermanos, la profecía está bien, los tiempos están bien, las fechas están bien, el acontecimiento nada más es donde él Miller no logra entender, eh, es porque él pensaba, ¿no? Que el acontecimiento era la segunda venida, pero en realidad era pues el comienzo del juicio investigador. Entonces, ese nada más es el problema, pero inclusive en el Apocalipsis Dios está haciendo mención de que sucedería este chasco, hermanos, este chasco, ¿no? Entonces, todo está correctamente, incluso que debía suceder el chasco también. Sin embargo, hermanos, Dios cumplió pues su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue, pues, hermanos. El gran día era inminente y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. Hermanos, este chasco tenía un objetivo también, hermanos. Tenía que suceder el chasco. ¿Para qué? Para que Dios pueda, como decimos, cernir, ¿no? De los que realmente creen, a los que no, de los que no creen, pues, ¿no? Porque todos ahí profesaban ser cristianos, ¿no? Y se prepararon, o sea, para la venida de Jesús pensando eso. Y pues cuando no viene Jesús, entonces la gente realmente dejó de lado, ¿no? La creencia en Dios y todo, ¿no? Pero los que realmente creían perseveraron y es ahí donde Dios los ilumina y les hace saber qué acontecimiento había sucedido en 1844 y ahí forma Dios un pueblo, no una iglesia y la última, aquellas personas que de sincero corazón que querían hacer su voluntad, entonces que obedecían, que estaban dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Así formó este último pueblo, hermanos, que va a batallar esta última etapa, hermanos, ¿no? De este conflicto entre el bien y el mal, hermanos. El mensaje tenía por objeto, hermanos, objetivo, dice,
tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo, ¿no? Ellos profesaban amar al Salvador. Ahora debían probar su amor. Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor. El mensaje, hermanos, tenía por objetivo capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual. Ahí está el objetivo también, hermanos, para ver cómo está el estado, ¿no?, de las personas de ese tiempo, ¿no? El estado espiritual también, ¿no? Fue enviado misericordiosamente, dice, para despertarlos con el fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. De ahí que forma, pues, Dios un pueblo, ¿no?, obediente a sus mandamientos y a la fe de Jesús. Entonces, en este día viernes, hermanos, vienen preguntas. Una primera pregunta dice, ¿qué lecciones podemos aprender de la experiencia de William Millias? A ver, hermanos, pueden contestar qué hemos aprendido de la experiencia de William Millias. ¿Ah? Dios, hermanos, rechaza a veces nuestra interpretación incorrecta. ¿Qué dicen, hermanos? Sí, hermana. Lo primero decir que Guillermo Miller era, bueno, él era una persona muy humilde, no solamente en su vida, sino que también al estudiar las palabras. Él buscaba con diligencia en oración y se guiaba solamente por la Biblia, no por pensamientos propios. Muy bien, hermana, gracias, gracias. Sí, pues ahí está, ¿no? El aprendizaje que se guió solamente por la Biblia, hermanos. Entonces, creo que esto es importante, hermanos, para nosotros, guiarnos Hermano, solamente por la Biblia. Por un escrito está, hermanos. hermano, Hermano Celso, a ver, participe. Guillermo Mier era muy, que digamos, interesados conocer el futuro y con tal motivo estudiaba la Biblia, su lápiz, su cuaderno, escribía, entonces así grababa, interesado por saber, ¿no? Y ahora también nosotros igual también debemos ser levantarnos temprano, orar, estudiar, analizar, como dice 28 días Isaías, y entonces también completar con el espíritu de profecía. Ejemplo, antes que aparezca el Señor Jesucristo, que viene a ser, ahorita todos sabemos que es el juicio de los muertos. Y acabado eso, terminado, inmediatamente va a ser juicio de los vivos. ¿Dónde está escrito? Ahorita he podido leer conflicto los siglos 4, 7, 8 y 9. 478. Ahí está, hermano. Ahí está en la Biblia también. Malaquías 3, 1 a 5. Judas 14, 5, 14, 15. Cantar de los Cantares 6, 10. Efesios 5, 27. Ahí está todo juicio de los vivos, hermano. Ahí hay que leerlo, eso, hermano, queridos, como Muyer estaba analizando, quería saber para su tiempo y nosotros también. Ahora nuestro tiempo es saber qué, juicio de los vivos. Ahorita, hermanos queridos, muchas gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso, por tu participación. Da lugar, hermanos, hacernos algunas preguntas, hermanos. Respecto a la venida, a la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos, lo que dice la palabra de Dios aquí, abierto la Biblia, Mateo 24, hermanos, dice, el 36, dice, pero del día y la hora, hermanos, nadie sabe, así, esa palabra de Dios, nadie sabe,
Nadie sabe del día y la hora de la segunda venida del Señor Jesús, ni los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre, dice así nuestro Señor Jesucristo. Así que a nadie se le ocurra estar fijando fechas, contradiciendo aquí la palabra de Dios, pues hermanos, nadie sabe, ¿no? El día, la hora, no sé, nadie sabe, ¿no? Ni los ángeles, solamente el Padre sabe. Él sabe en qué momento tiene que venir. No es manipulado por el hombre si predica o no predica. Oh, no, 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 hermanos. Él sabe en qué momento tiene que venir. Pero, hermanos, aquí la pregunta es esto. A ver, vamos a ver. Aquí yo tengo aquí un texto bíblico, hermanos, para reflexionar, ¿no? El versículo 45. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermanos? A ver, frente a quien, no sé, en la vida práctica, hermanos, uno trabaja de repente, tiene que ir a una institución, tal vez entra a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. Pues ahora pregunto, ir antes, digamos, tu entrada a tu trabajo es 8 de la mañana, pero tú vas temprano, pues a las 7. ¿Está bien eso, hermanos? Ir temprano a las 7, o sea, antes de la hora, o de repente ir después de la hora, tienes que estar a las 8, pero estás llegando 8:30. A ver, ¿qué dicen, hermanos? ¿Está bien eso? O sea, tienes alguna actividad que hacer a una determinada hora, pero puedes estar de repente antes o de repente puedes estar después. Muchos Antes, dicen hermano. también, mejor es, miren lo que dice el dicho, mejor es, ¿cómo dice? Es tarde que nunca, no sé, algo así. A ver, ¿qué dicen, hermanos? A ver, Yo digo, entonces, ¿qué? hermano, antes debe ir, antes, y después por estar 5 al minuto presentarse, porque ahí hay que estar, no sé, alejadito de 1 metro, 2 metros, una cuadra, calcularlo y presentarse a la hora, pe, hermano. Si es posible en la Hay, puerta, formar cola, ¿no es cierto? Si es posible, hay, y hay, estar. Gracias, hermano. sí, pues hay hermanos que cuentan un testimonio cuando han estado en Estados Unidos o en Europa, en algunos países. Hermanos, por ejemplo, un hermano anoche contaba y decía, pues llegó ahí, ¿no? A una cita en Europa, no sé qué país, pero llegó antes, pues, y la persona que tenía que atenderle, pues, levantó sus manos, se agarró la cabeza, dice, o sea, le prácticamente reprendió, pues, al hermano, ¿no? ¿Por qué? Mira, perder tiempo y estar antes. Yo tengo que hacer cosas. ¿Cómo puede venir antes? Yo tengo que hacer cosas y así la hora es la hora, tiene que ser preciso. Y a otro hermano que llegó para hacer su maestría allá en una universidad de Estados Unidos también llegó 15 minutos antes. Y ahí le dijeron, no, no, no puede estar acá. ¿Cómo puedes perder 15 minutos? ¿Cómo puedes estar así desperdiciando el tiempo? No, no, no puede ser. Entonces la hora es exacta para eso. Así en los países exacto, ¿no? Y hermanos, bueno, una hora después también, hermanos, parece que allá en Japón, mejor no digas, no te justifiques, hermanos, porque si te justificas, creo que ya fuiste, ¿no? Ya fuiste. Ahí nadie puede justificarse, hermanos, y ya pues. Falló, llegó tarde, ya pues. Tienen que aceptar nomás las consecuencias. Y allí creo que en Japón, ya con meses de anticipación, dice, por favor, mi cita es a las 8, por favor, suplico unos 5 minutitos, voy a tardarme, ¿no? Para venir. Entonces, así, con anticipación de meses incluso, ya la hora es exacta. Bueno, todos los comentarios, hermanos, que estoy haciendo es para hacer la pregunta, ¿no? ¿A qué? Pregunta es, ¿no? A ver, ¿a qué hora va a venir el Señor Jesucristo? ¿Qué hora va a venir? ¿Qué día va a venir? A ver, en este caso, para el encuentro con el Señor Jesús. No. A ver, uno se pregunta. Y aquí en el 45, Mateo 24, 45, dice,
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Dice, ¿no? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? ¿No? A su O tiempo. bueno, el 44, hermanos, creo que es mejor, dice aquí. Leo un versículo. Por tanto, dice así. También vosotros, dice, estén apercibidos, dice, ¿no? Apercibidos. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Qué significa eso, hermanos? Porque el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, vendrá, dice, ¿a qué hora? A la hora que no penséis. ¿Qué significa eso, hermanos? A la hora que no penséis. ¿A qué hora va a venir el Señor Jesús? A ver si alguien puede explicar eso, hermanos. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. A ver, hermanos, ¿qué horas que tú no piensas? A ver, ¿alguien está pensando que en esta hora que estamos aquí en la sala va a venir el Señor Jesucristo? No estamos pensando, pero justo puede ser que el Señor venga en esta hora que no pensamos. No, eso es lo que está diciendo ahí. Por tanto, Hermano, vosotros están apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Sí, hermano. esto pensamiento es para aquellos que no están atentos, atentos, porque hay para eso hay colador, pe, hermano, hay zarandeo. Entonces, para eso lo va a pescar pe, como ladrón de noche. Eso es para los que no están preparados, pero para los que están como Miller, aún Miller se ha equivocado, ¿no es cierto? Era para él segunda venida, pero no era eso, sino el Señor estaba entrando al santuario, eso era. Entonces, así por el estilo, si uno, ahí está el Espíritu Santo para preparar, para, ¿para qué? Para que puede discernir, ahí está, entonces eso será, pues, hermano. Ahora, lo que he dicho hace ratito, no es que no estoy diciendo la segunda venida de Cristo en las nubes, eso nadie sabe perfectamente, correcto es, sino que estamos diciendo el juicio de los vivos, que es antes ¿de qué? De las 7 plagas, pero hermano, eso es, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Hermanos, ¿qué quiere decir esto de que porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis? ¿Qué quiere decirnos Dios con esto, hermanos? Entonces, ¿cómo es eso, hermanos? A ver, Es el eh, juicio de los vivos, pero no, hermano. A no, eso no, está diciendo. a ver, hermanos, participen, a ver, preguntamos a los demás hermanos, a ver, ¿qué dicen, hermanos, ustedes? Amén, Si nos amén. está diciendo que el Señor va a venir va a venir a la hora que no pensamos, ¿cuál debería ser nuestra actitud? A ver, hermanos, aparte, hermanos Celso, a ver, participen. ¿Qué estamos entendiendo, hermanos? A ver, bueno, la respuesta tal vez está aquí adelante, hermanos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Dice, ¿no? Al cual su Señor Sirve. puso sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo. Es decir, tenemos una responsabilidad tal vez en la iglesia, ¿no? Hacer una cosa u otra cosa con el cargo que nos dan. Entonces, ¿quién será ese siervo fiel y prudente? Fiel que cumple pues su responsabilidad, de acuerdo a lo que dice Dios, ¿no? Y prudente, está haciendo las cosas, ¿no? Pues dar alimento, dice, significa pues es como a Pedro le dijo el Señor, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas 3 veces? Entonces, apacienta a mis ovejas, o sea, darle la comida espiritual a mis ovejas, o sea, que estemos los líderes siempre, que o sea, la hermandad esté estudiando la palabra de Dios. Ahora, el líder que de repente dice, no, bueno, no creo, no voy a ir a la reunión, está cayendo lluvia, así que no, no sé. Entonces, pero aquí dice, hermanos, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así, o sea, cumpliendo su responsabilidad, ¿no? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero hermanos, si aquel siervo malo, el siervo malo, que dice en su corazón, mi señor tarda en venir, así que me voy a relajar, voy a hacer otras cosas. Entonces empieza, dice, comienza a golpear a sus compañeros, se pelea y aún a comer y a beber con los borrachos, ahí están con sus amigos, ¿no? Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y le apartará, hermanos, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces la pregunta que hacía, hermanos, dice ahí, ¿no? El Señor, por tanto vosotros está apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Qué reflexión nos lleva a esto, hermanos? Vendrá, dice el Hijo del Hombre, a la hora que no penséis. No sé, ahora si viene el Señor nos encontraría pues así, estudiando su palabra, ¿no? Y eso es muy bueno, pues, ¿no? Estamos haciendo bien, ¿no? Estudiando su palabra. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos haciendo cosas que no debemos hacer? Justamente ahí nos puede encontrar el Señor, ¿no? Recuerden el tiempo, hermanos, antes del diluvio. ¿Qué pasa, hermanos? Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ¿no? Ni los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Y como en los días de Noé, hermanos, ¿qué pasó en los días de Noé? Porque ahí hubo pues un diluvio y todos se perdieron. 8 personas nada más se salvaron, hermanos. Como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así va a ser, hermanos. Igualito, hermanos. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué pasaba? ¿Cómo estaban las personas? Estaban comiendo, claro, normal uno come, pues, ¿no? Bebiendo, bueno, en este caso, pues, bebidas alcohólicas o no, casándose, normal, uno se casa, no se casa, y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, ¿qué quiere decirnos acá, hermanos? ¿Qué quiere decir? Hermano, A ver, ¿cuánto tiempo tenía en el tiempo de Noé el tiempo y el juicio de los vivos? a ver, hermanos, tal vez aquí la pregunta, hermanitos, no se esté entendiendo. Lo que estamos tratando de hacer ver es que a veces nosotros podemos estar en las actividades cotidianas que uno hace, pero no está preparado para la venida del Señor Jesús. Eso en pocas palabras, hermanos, por el tiempo, es que no importa a qué día, qué hora venga, pero estemos preparados y estemos trabajando, haciendo las cosas, no como Dios manda, ¿no? Sí, cumpliendo nuestras responsabilidades en este mundo, como también, ¿no? Para Dios. O sea, estar ya listo y preparado. Creo que la respuesta es esa, ¿no? Simplemente estar preparado. ¿Quién sabe? Hoy día viene, hoy día voy a descansar, voy a morir, voy a descansar. Entonces tengo que estar preparado. O sea, esa es la respuesta, ¿no? Simple, hermanos, es lo que quiere decirnos Dios, es eso, estar preparados, ¿no? No hay que pensar que mañana me voy a preparar y ni tampoco hay que darnos un tiempo de relajamiento, decir, no, el Señor te vendrá después, pero ahora sí voy a relajarme, o sea, voy a hacer algún pecado, ¿no? Sabemos que no deben ser cosas y uno hace, y justo en ese momento nos puede encontrar el Señor, pues, ¿no? Ujú. Entonces, los del diluvio, hermanos, de ese tiempo antediluviano, hermanos, imaginamos que la gente, 120 años Noé predicó y la gente pues colaboró en la construcción del arca, mucha gente creía y todo, pero se relajaron, pues hermanos, entonces no estaban apercibidos, no que vino el diluvio de un momento a otro, pues hermanos, ¿no? ¿Ya? Y entonces la gente estaba así y todos se perdieron, hermanos. Solamente Noé y su familia, 8 personas nomás se salvaron, hermanos. Y así va a ser idéntico, así va a ser, hermanos, la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos. Eso es lo que está haciendo. Entonces, hermanos, bueno, ahí no, para no irnos por otros lados, hermanos, es estar preparados. No sé si alguien quería comentar. Sí, hermana. Buenos días, hermanitos. Acá en Mateo 24:44 dice eso justamente, ¿no? Por eso también vosotros estás
preparados, porque la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Por eso también, ¿no? Ustedes estén preparados. Nosotros tenemos que estar preparados. Eh, ¿Cómo prepararnos? Estar estudiando la palabra de Dios, estar llevando el mensaje a las personas que no conocen, ¿no? Estar con nosotros mismos, nuestro carácter, ver cómo está nuestro carácter. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser, ¿no? Con nuestros familiares, con nuestros amigos, y así nos encontrará nuestro Señor, ¿no? Porque si nosotros nos alejamos de Dios, por un momento, de repente aparece nuestro Señor, ¿qué vamos a hacer, hermanito? ¿No? Amén, hermanito, amén. Amén, 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 hermanos. De repente en lo práctico también, hermanos, eh, por ejemplo, hay un hermano, creo que es anciano de iglesia y todo. Pregunto, ¿no? ¿Por qué este hermano, creo que eso les he hecho ya esa pregunta, ¿no? Ahí en donde los carros toman la gasolina, ¿no? ¿No? Y bueno, ahí estaba con su carro el hermano y había otra persona también allí, no sé qué pasó, pero un problema de discusión. Y el hermano va a su carro, abre su gaveta, saca su pistola y le dispara a la otra persona y lo mata, pues. Y el hermano, ¿dónde está? Está en la cárcel. La pregunta que hago, ¿por qué ese hermano mató? Un hermano, un anciano, un hermano respetable, todo así. ¿Por qué yo podría hacer eso? ¿Qué pasa, hermanos? ¿No? Entonces, ¿dónde está la falla? ¿Dónde está la falla, hermanos? Entonces, todo esto, como dice la hermana, cambiar nuestro carácter y todo. Entonces, eso nos hace ver, hermanos, de que nosotros estamos aperturando nuestras avenidas del alma, nuestros ojos, nuestros oídos, no estamos leyendo cosas que no, de repente no corresponden, viendo cosas que no corresponden, de violencia, y nos programamos, ¿no? Por muy cristianos que seamos, para actuar en un determinado momento así equivocadamente. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer, el estar preparado significa estar siempre con Dios, con su palabra y con todo, ¿no? Concentrados en él. Si le damos lugar a otras cosas, ¿no? Que nos va a incitar a la violencia y todo, entonces inconscientemente vamos a actuar de esa manera, ¿no? A veces uno no es prudente a veces, ¿no? Entonces dice, no, no me pasa nada. Yo puedo ver estas cosas y muchas cosas. Y bueno, y al final podemos cometer errores, hermanos. Entonces, bueno, eh, eh, vamos entonces, hermanos, a regresar a nuestra lección que estábamos acá. Una pregunta, ¿no? Y segunda pregunta, ¿por qué es tan importante entender Daniel 9, 24 al 27 para establecer la integridad de la Biblia y la divinidad de Cristo, hermanos? Que sean las dos profecías que hemos estudiado, hermanos, en las de las 70 semanas. Ahí el tema principal es que Jesús vendría, ¿no? En la última semana, ¿no? De esas 70 y a la mitad daría su vida por nosotros. Esa parte es importante, hermanos. Y también que el tiempo de 70 semanas fue dado para el pueblo de Israel. Y el otro de los 2300 tardes y mañanas que cae en 1844, lo importante es saber que estamos en el juicio investigatorio ya, ¿no? La última etapa, hermanos, y el Señor ya viene. Entonces, eso nos hace ver que la Biblia, toda, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, todo, ¿no? Es la misma palabra de Dios, ¿no? Y estamos en ese cumplimiento, pues, ¿no? Al pie de la letra, todo. Y también se ven esas profecías, ¿no? Lo principal es de que Cristo vino, pues, ¿no? En su debido momento. La pregunta 3 dice, ¿qué papel desempeña la interpretación de las profecías en el plan de salvación? ¿No? ¿Qué papel desempeña, ¿no? La interpretación de las profecías en el plan de salvación? A ver, hermanos, pueden contestar, ¿por qué son tan importantes las profecías en el plan de Dios? ¿Por qué son tan importantes las profecías en el plan de Dios, hermanos? Hermano, justo. Sí, Hermano, hermana.
son, A ver, hermana, primero. Sí, hermana. son importantes primeramente, están en la Biblia, que es palabra inspirada por Dios. Y en su cumplimiento, ¿cierto? Nos dan la certeza, nos dan la confianza de que Dios es fiel y que todo lo que Él ha dicho se cumplió, se cumple y se cumplirá hasta el final. Muy bien, hermanas, pues así, ¿no? Es así, es así. Muy bien, hermanos. Entonces, ahora sí haremos este resumen, hermanos. Si tienen preguntas o comentarios, libremente háganlo, hermanos, ya, háganlo libremente. El resumen, hermanos, ahí está en la pantalla, presentado por nuestro hermano Sergio Fustero, ¿no? De ahí tomamos, y ahí tiene bastante información, hermanos, nuestro hermano, pero vamos a guiarnos por esta, ¿no? Motivados por la esperanza es el título de la lección que hemos estudiado, hermanos. Motivados por la esperanza, ¿no? Por la esperanza. Esto es importante también, hermanos, porque todo ser humano actuamos siempre motivados por algo. Cuando estamos desmotivados, eso sería pues no el asunto de la depresión, ¿no? Cuando uno está deprimido, no tiene motivos para seguir viviendo, prefiere morir. Yo escuché de una persona que estaba con depresión, le habían botado del trabajo y así. Y entonces no llevar la comida, o sea, una cuchara, ¿no? La comida a la boca no tenía fuerza para hacer eso. O sea, quería morirse, ¿no? Así es la depresión, ¿no? La depresión te dice que ya, no hay motivos por qué vivir y quieres morirte. Entonces, pero aquí, hermanos, la esperanza es de que el Señor viene por segunda vez, es un motivo, ¿no? Para seguir adelante. Pruebas vienen, ¿no? Tantas cosas que se ven en este conflicto entre el bien y el mal, hermanos, y en medio de ello estamos, pero con esa esperanza, ¿no? De que el Señor viene. Seguimos adelante. Motivados por la esperanza, dice. A ver, hermanos, ¿qué dice aquí, hermanos? Vamos a ver lo que dice el texto de memoria, dice, en ese día, hermanos, cuando venga Cristo, se dirá, diremos, pues, hermanos, ¿no? Este es nuestro Dios, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Qué interesante, hermanos, ¿no? Ver que el Señor Jesús ya está viniendo. Ahí la señal, vemos la señal en las nubes. Y este acontecimiento, pues, es un espectáculo tremendo, hermanos, visible, ¿no? Los millares de ángeles ahí acompañando al Señor Jesús como Dios que viene el Señor Jesús, no como juez. Entonces, pues ahí recién miraremos hacia arriba, ¿no? Y diremos, pues este es nuestro Dios, este es nuestro, a Él hemos esperado, Él nos va a salvar. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos, hermanos, y nos alegraremos en su salvación. Ahí está la figura también, hermano. En los comentarios que nuestro hermano pone aquí, dice, pues conforme se desarrollaban los hermanos, los acontecimientos proféticos, diversas personas en todo el mundo comenzaron a investigar y predicar acerca de la inminente segunda venida de Jesús. O sea que, hermanos, este suceso, este chasco, ¿no? De 1844, no solamente fue, no, motivado, no sé, generado por miles, sino que, hermanos, por ejemplo, en diferentes lugares las personas también han investigado y han estudiado y han predicado. No, vamos a ver eso, hermanos, no. En diferentes lugares, en Europa, aquí en Sudamérica, en todo sitio, en África, en todos era similar, ¿no? A lo que Miller predicaba. Entonces, en todo el mundo había eso, de que pensaban que el Señor Jesucristo vendría en 1844. O sea, algo que tenía que suceder, hermanos, ¿no? Estaba profetizado también ese chasco. Entre ellos estaban, pues, Johann, dice Albrecht Bengel. En Alemania, hermanos, ahí está, este personaje, ¿no? Johann,
En Alemania también, de igual manera como Milles. Manuel Lacunza, hermanos, en Chile, también creo que era un sacerdote, ¿no? Predicaba acerca de la segunda venida, hermanos, para 1844. ¿Quién? Manuel Lacunza, en Chile, ¿ah? En esos años, desde el 1731 a 1801, dice. Guillermo Miller, ahí está, ya pues de él estamos eh, destacando, ¿no? En Norteamérica, pues era Guillermo Miller. José Ward, ¿en dónde? Que llevó el mensaje a África, hermanos, en Egipto, en Abisinia, en Asia, Palestina, Siria, Persia, Uzbekistán y la India, hermanos. O sea que en todo el mundo, hermanos, había pues esa prédica de que en 1844 vendría el Señor Jesucristo. Ellos y otros que habían escrito pues con anterioridad, hermanos, llegaron a la misma conclusión. Jesús regresaría a mediados del siglo XIX. Eso pensaban, ¿no? De acuerdo a esta profecía, pues, hermanos, de los 2300 tardes y mañanas. Pero en realidad, lo que estaba aconteciendo era que Jesús empezaría, ¿no? En su trabajo que está haciendo en el cielo, empezaría la obra del juicio investigador, hermanos. Y en resumen, el hermano, resumen de la lección pone aquí en una primera parte la segunda venida. Y subtítulos dice la esperanza bienaventurada y cómo vendrá Jesús. Esa es la primera parte, hermanos, la segunda venida, ¿no? Y la segunda parte, entonces, se trata en esta semana acerca de Guillermo Milles. ¿Cómo interpretar la Biblia? El tiempo profético y la profecía de los 2310. Ahí está la lección en dos partes. Una primera parte, la segunda venida, y la segunda parte sobre Guillermo Milles, ¿no? Como hemos estudiado esta semana. Entonces, desarrollando esto, hermanos, en esta primera parte, la segunda venida, la esperanza bienaventurada, hermanos. El texto bíblico Tito 2:13, así dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, aguardando la esperanza bienaventurada. No sé si alguien puede explicar eso, hermanos. ¿Qué significa esto, no? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra, hermanos, de repente, aguardando. ¿Alguien quiere explicar, hermanos? Bueno, vamos a continuar entonces. Sí, Hermano, hermano. A ver, yo hermano. lo puedo entender, A es ver. que nosotros tenemos esa maravillosa esperanza, ¿no? Y es la esperanza de aguardar, bueno, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos los reformadores anunciaban el mensaje profético. Ellos estaban convencidos de que nuestro Señor Jesucristo iba a venir por segunda vez. Hubo equivocación, ¿no? Pensaron que iba a venir en tal fecha, pero no fue así, pero ellos estuvieron con esa esperanza, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que dispuestos a guardar esa maravillosa esperanza, celebraban la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, yo les digo una cosa, nosotros alguna vez hemos celebrado la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros alguna vez nos hemos reunido en la iglesia un sábado al mediodía, todos juntos, unánimes, con nuestra comidita, una deliciosa comida y hablando de la segunda venida, festejando la segunda venida. Yo que sepa, mis hermanos, yo que tengo uso de razón, nunca en mi iglesia se hizo eso. Es como decir, va a venir una autoridad al, por decir, a un departamento o al Perú o a una ciudad y nosotros decimos que va a venir esa autoridad y va a prometer muchas cosas, va a traer mejoría para el pueblo. Festejemos con un entusiasmo, van a preparar el pueblo su comida, porque va a venir una autoridad y lo hacen y llega la autoridad y lo festejan, están ahí
así hace. Y hermano, yo le digo una cosa, ¿habremos hecho eso por nuestro Señor Jesucristo, por su segunda venida? La lección de esta semana está hablando de festejar la segunda venida. Y yo ahora este sábado, hermano, estoy incentivando a mis hermanos. Vamos a llevar un quito integral y vamos a decir al mediodía, mis hermanos, la segunda venida está cerca, vamos a festejar, vamos a hablar de este tema durante el momento que estamos almorzando. Vamos a hablar de este tema. Paralelamente, hermano, hay que hacer eso, vivir. Una cosa es leer en teoría, ahora vamos a entrar a la práctica, vivir. ¿Sabes, mis hermanos? Vamos a celebrar la segunda venida, así como hacían hombres y mujeres en aquella vez, hombres de fe, esos grandes reformadores, ¿no? Eh, es hermosa enseñanza tiene esta escuela sabática, mis hermanos. Entonces, Muy bien, una sugerencia, mi hermano, bien. vamos a festejar este sábado la segunda venida. Y cómo no este sábado, sábado tras sábado que venga, así mis hermanos. Muy Eso bien, es mi hermano. acotación. Muy bien, hermano. Sí, pues gracias por su aporte. Hermano, sí, veía también una ilustración de que un rey creo que tenía que pasar por un pueblo, tenía que visitar ese pueblo. Entonces todos decían, pues el rey va a pasar por el pueblo. Así que un pueblo abandonado, sucio, que estaba ahí, dijeron, pues el rey va a pasar por acá. Entonces arreglaron las calles, pintaron las casas, todo, ¿no? Alistaron y todo estaba pues preparado, ¿no? Para la venida de ese rey. Bueno, acá, hermanos, de acuerdo a la Biblia, ¿no? Si algo hay que hacer, hermanos, dice en el tiempo de la expiación, lo que tenían que hacer, hermanos, es arreglar sus vidas con Dios, arreglar sus vidas con Dios. El día de la expiación, el día del juicio en el santuario terrenal, eso es lo que hay de aquel que no estaba a arreglar su vida, pues moría. Hasta el sumo sacerdote que estaba haciendo la limpieza del santuario podía morir. Como nadie podía entrar al lugar santísimo, su pie estaba amarrado con soga y ya pues lo jalaban nada más, pues muerto lo sacaban, ¿no? Porque entonces justamente este tiempo del juicio investigador, lo que hay que hacer, hermanos, es arreglar nuestra vida con Dios y estar así, hermanos, preparados, ¿no? Siempre con el Señor, ¿no? Esto es importante, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Entonces vamos a continuar aquí, hermanos, dice, desde que Jesús prometió volver, hermanos, está en Juan 14, 1 al 3, dice, no, no tengan tristeza, no tengan miedo, creen en Dios, creen en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, pues yo les hubiera dicho, no, voy a ir a preparar un lugar para ustedes y vendré otra vez para llevarlos donde yo estoy, ¿no? Hermanos, esta ha sido pues la esperanza de todos los creyentes hasta el día de hoy. Estamos esperando que el Señor venga por segunda vez. Ya estará preparado todas las casas para vivir ahí, hermanos, con el Señor. Tito 2:13 dice, pues aguardando la esperanza bienaventurada. Estamos aguardando. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿no? Esta esperanza se refleja tanto, hermanos, en el credo de la Iglesia Católica Romana, ahí pues en el credo, ¿qué dice, hermanos? Dice, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Así dice el credo. Como el de la Iglesia Ortodoxa también tienen, creen también que va a venir el Señor Jesús. También lo enseña la Iglesia Anglicana y así lo enseñaron Lutero, Calvino y los demás reformadores, hermanos. Todos siempre hacen mención a la venida del Señor Jesucristo. Así como en el Padre Nuestro, el modelo de oración que el Señor también dice, no, no, venga tu reino, dicen, ¿no es cierto? Se pide, ¿no? En la oración y deberíamos en cada oración pedir eso, ¿no? ¿Qué hace de la segunda venida de Jesús un acontecimiento tan ansiosamente esperado, hermanos? Señala, pues, hermanos, el fin de la enfermedad. A veces nos sentimos enfermos. Ya no va a haber enfermedad cuando venga el Señor. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, hermanos. Esta carne mortal se convertirá en carne inmortal.
ya no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento, ya no vamos a sufrir, ya no habrá muerte tampoco, hermanos, ¿no? Cuando venga Jesús, hermanos. Supone pues ahí el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. Ya no va a haber corrupción, hermanos. Cuando venga Jesús, concluye, hermanos, las luchas, los conflictos y las guerras. Ya no va a haber guerras. Y se abren las puertas pues a un mundo de paz, felicidad y comunión eterna con Dios. Esto es lo que va a acontecer, hermanos. En la siguiente parte, hermanos, nos dice, ¿cómo vendrá Jesús? Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, un relámpago no es visible, hermanos, el relámpago. No está escondido el relámpago, no. Cuando hay lluvias, bueno, ahí el relámpago, ¿no, hermanos? Esa luz que sale, ¿no? Del choque de repente entre nubes, no sé. Y así, hermanos, no hay nada de escondido con un relámpago. Así como el relámpago que sale del oriente, del este hacia el oeste, hermanos, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces va a ser visible, hermanos, la venida del Señor Jesucristo. Esto es importante. No es escondido. Entonces, esto haciendo alusión, hermanos, a que muchos hermanos que se dicen ser cristianos, bueno, que también tienen la Biblia, pero sin embargo dicen contradictoriamente, ¿no? A lo que dice la Biblia, que ya está en este mundo, ya está, dice, escondido, no sé dónde, dice, está allá Jesús en esta tierra y que se va a manifestar, se dice, ¿no? Pero eso es completamente opuesto, eso es un error tremendo, ¿no? Y Jesús advirtió respecto a eso. No crean ustedes, no crean. Les van a decir que está allá Cristo, está presentado. No vayan, ya les he dicho con anticipación. Porque si vamos a ir, hermanos, pues ahí vamos a ser engañados. No hay que ser curiosos. Ya sabemos que no es Cristo, sino es el mismo Satanás disfrazado de Jesús. No, eso de acuerdo a la palabra de Dios, no. Bueno, durante el Hermanito, siglo XIX, sí, hermanita. acá en Lucas 22:35 también nos dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de esperar, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿no? Usted dice como un relámpago que dice en Mateo y acá en Lucas dice como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Amén, hermanito. Amén, amén, hermanos. Dice, hermanos, aquí durante el siglo XIX, hermanos, los protestantes deformaron la doctrina de la segunda venida, enseñando que Jesús establecería un reino terrenal de 1000 años de paz, premileniarismo, dice, o que habría un periodo de 1000 años de paz antes de la segunda venida, postmileniarismo, ¿no? O sea que, hermanos, miren cómo es el diablo, ¿no? Entonces, mucha gente, o sea, no sé qué base tiene ahí, no es bíblico. Entonces, hablan de un milenio, hermanos, en este caso, ¿no? Aquí dice pre y también está hablando aquí de pos, o sea, de 1000 años antes, 1000 años después. Bueno, eso hay que entender, hermanos, lo que enseña la Biblia realmente, ¿no? En realidad, en esta tierra, hermanos, esta tierra va a quedar destruida con fuego, así que hubo diluvio, el fuego va a quemar toda la tierra, va a quedar completamente, así enseña la Biblia. Y si vamos a estar 1000 años, hermanos, vamos a estar allá en el cielo, en la Canaán celestial, ahí nos va a llevar. Nada de 1000 años aquí en esta tierra de paz, antes ni después en esta tierra, porque esta tierra va a ser destruida completamente, hermanos.
Entonces, ¿de dónde ha salido esas ideas, hermanos, que están enseñando ahí, ¿no? Eso no es bíblico. Sin embargo, los reformadores enseñaban que el milenio sería precedido por la segunda venida y que esta sería, dice aquí, literal, ¿no? Ciertamente vengo en breve. Bueno, la segunda venida del Señor Jesús, pues es literal, hermanos, ¿no? Ciertamente vengo en breve. Como dijo, ¿no? Dos personas vestidos de blanco a los discípulos que miraban cómo Jesús se iba al cielo y desaparecía en las nubes. Entonces les dijo, varones galileos, ¿qué están mirando? Así como están viendo que Jesús se ha ido, así va a venir. Es literal la venida del Señor Jesús, no es espiritual. Visible, hermanos, todo ojo le verá, dice en Apocalipsis 1:7, también Mateo 24 y 27. Todo ojo le verá, hermanos. Y aún los que le traspasaron, dice así, la palabra de Dios, hermanos. Muy bien, ¿qué más dice aquí? La segunda venida es literal, visible, es audible, dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hermanos, se va a escuchar, ¿no? Todas las voces, ¿no? La trompeta cuando venga el Señor Jesucristo. Va a ser audible. Gloriosa va a ser la venida del Señor Jesús. En primer lugar, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia, ¿no? Y los vivos, si estamos vivos en ese acontecimiento cuando viene el Señor Jesús, seremos pues, hermanos, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y así, junto con los que han resucitado, ascenderemos nos encontraremos con el Señor en las nubes, hermanos. Ahora, la segunda parte de Guillermo Miller, hermanos, lo que hemos estudiado ahí, cómo interpretar la Biblia. Y entonces la forma, hermanos, como dice la Biblia, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allí. Es la forma de estudiar la Biblia, hermanos. Si hay un símbolo que no entendemos ahí en la profecía, buscar pues otro texto bíblico, hay en la Biblia el significado de ese símbolo, pues hermanos. Es la forma de estudiar la Biblia, ¿no? Un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, reglón tras reglón, mandato sobre mandato, así, mandamiento tras mandamiento, tenemos que estudiar de esa manera, hermanos. Como un niño estudia, pues así tenemos que estudiar. Basado en las palabras, pues, de Isaías, hermanos, 28, 9 y 10, lo que estamos leyendo. Guillermo Miller decidió hacer de la Biblia su propio intérprete, o sea que él, su ley, y así debe ser, hermanos. La Biblia se interpreta a sí misma. No necesitas de consultar a una persona, sino consulta la misma Biblia. Y el Espíritu Santo, si quieres la voluntad de Dios, te va a hacer entender, nos hace entender. Comenzando desde Génesis, estudió Guillermo Miller, hermanos, estudió cada pasaje bíblico. Si su sentido no estaba claro, buscaba la solución en algún otro pasaje bíblico, hermanos. De esta forma, el Espíritu Santo le fue iluminando hasta que la Biblia fue abriéndose claramente ante él. Al llegar a los pasajes proféticos, descubrió que el mismo principio podía aplicarse también allí, hermanos. Entonces, hermanos, por ejemplo, ahí dice, las bestias, hermanos, representan reinos. Es uno dice, ¿qué cosa es bestia? Parece un insulto, hermanos, las bestias. Cuando habla de bestias en la Biblia, la bestia está representando a reinos o reyes también. Cuando ves en la Biblia los vientos, habla en la profecía los vientos, eso, la explicación está en Jeremías, que significa vientos, la destrucción, ¿no? Así como el viento no lleva las cosas, la destrucción, pues no, está hablando de destrucción, de guerras y todo eso. Cuando encuentras en la Biblia la palabra aguas, por ejemplo, la bestia está sentada sobre aguas, la mujer ramera está sobre la bestia, sobre muchas aguas, significa muchedumbres. En Apocalipsis 17:15 dice eso, la multitud, ¿no? Cuando la Biblia habla de mujeres, hermanos, por ejemplo, el capítulo 12 ahí de Apocalipsis habla de una mujer vestida de blanco
Una mujer pura representa a la iglesia fiel. Y aquí en el dibujito, aquí vemos la mujer prostituta, ramera. Esa es la iglesia, pero que le ha sacado la vuelta a Dios. Se ha prostituido con la política, con la economía, con todo. Mezcla pues todo, ¿no? Porque Jesús dijo, dad a César lo que es de César y lo que es de Dios a Dios. No se puede mezclar, hermanos, las cosas del mundo con las cosas de Dios, ¿no? Entonces, esta ramera, pues aquella que se mete en la política, la religión está metida ahí. Y eso es lo que el diablo hace, pues mezclar la iglesia para paganizarlo. Lo que ha hecho es eso, ¿no? Mezclarlo, ¿no? Con la política, la economía y todas cosas. Los días, hermanos, si tú encuentras en profecía días, equivalen pues a años literales, como dicen Números 14, Ezequiel 4. Al aplicar, hermanos, estos principios, Milles, ¿no? Quedó pues sorprendido por sus descubrimientos. Entonces, así entendió, pues, hermanos, ¿no? Lo que decía la profecía. El tiempo profético, hermanos. Esto está en Daniel 8:14. Dice, y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días, ¿no? Con sus noches. Después de eso se purificará el santuario, hermanos. Ahí estaba la clave, ¿no? Él pensaba de que la culminación de los 2300 días, ¿no? O años, vendría el Señor Jesucristo, pensaba que la tierra era el santuario y que se purificaría. Lo que se está purificando es el santuario celestial, hermanos, donde está Jesús, porque ahí está todo, pues también registrado, hermanos, está registrado todo, todo, todo. Entonces, ahora nosotros, que nuestros nombres también están registrados allá, si hay algo que purificar, pues hay que arreglar cuentas, hermanos. Su sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En ese tiempo estamos viviendo. Teniendo en cuenta que en tiempo de Milles se pensaba que la tierra era el santuario, dedujo pues no que la profecía, dedujo que la profecía sobre su purificación indicaba el momento de la segunda venida de Jesús, ¿no? Observó que Gabriel había explicado a Daniel todos los detalles de la visión, ¿no? Entonces ahí vemos en el capítulo 8 de Daniel, hermanos, que Daniel recibe una visión, le muestra un carnero, una bestia, que es el carnero, pero ese carnero que tiene dos cuernos representa a Medo-Persia, ¿no? Medo-Persia. En ese tiempo estaba ahí Daniel, ya de edad, más de 80 años ya tendría Daniel. Entonces, el macho cabrío, hermanos, aparece otra bestia, el macho cabrío con un solo cuerno que ataca pues al carnero y lo destruye, lo pisotea. Entonces representa a Grecia este macho cabrío con un cuerno. Ese cuerno representa a su primer rey, que es pues Alejandro Magno. Y luego ese cuerno se rompe y salen 4 cuernos, hermanos. O sea que se dividió ese reino en 4, sus 4 generales pues se repartieron, ¿no? Y después el cuerno, bueno, en este caso, de uno de los cuernos, ¿no? De ese macho cabrío, sale pues el cuerno pequeño, hermanos. El cuerno quebrado, dice, en este caso, que es Alejandro y luego viene 4 que son sus sucesores, y de ahí sale pues, hermanos, un cuerno pequeño. De uno de los cuernos sale un cuerno pequeño que viene a ser pues Roma, hermanos, Roma, ¿no? En sus bases política y también religiosa, hermanos, Roma papal, ¿no? Sin embargo, hermanos, los 2310 quedaron sin explicar. En el capítulo 8 de Daniel no entendía, pues se enfermó, pues Daniel no entendía. Estaba completamente enfermo, no sabía, no entendía. Entonces, en el capítulo 9, y ahí ya cuando Daniel está orando a Dios, ya después de 11 años me parece que está orando, ¿no? Porque debían regresar ya a Jerusalén de la esclavitud, estaban de esclavos, pues en Babilonia. Es ahí donde Gabriel otra vez va, ¿no? A avisarle, ¿no? A explicarle. Años más tarde, Gabriel fue enviado de nuevo para explicarle este punto a Daniel, o sea, la profecía de los 2300 tardes y mañanas.
le explicó que existía un periodo determinado o cortado, ¿no? De esos 2300, ¿no? Y que comenzaría, pues, ¿no? Esa profecía de las 70 semanas que estaría dentro de los 2300, comenzaría con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Si Miller encontraba esta orden, encontraría pues el comienzo de los 2300 días y años. Entonces solamente tenía que averiguar qué fecha fue pues esa orden de reconstruir el templo de Jerusalén, ¿no? O la ciudad de Jerusalén. Y encontró pues que es el 457, hermanos, de antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora la profecía de los 2310 dice ahí, y tú estarás conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que esté al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce les enseñarás. Esto es importante también, hermanos, de que en esta profecía de las 70 semanas, la primera semana se reconstruiría, ¿no? El templo o la ciudad de Jerusalén. Hermanos, ahí lo importante también es de que al volver, pues no estarían otra vez desobedientes, relajados, sino que ahí los líderes como Esdras, que era sacerdote, hermanos, y también escriba y conocedor, ¿no? De la palabra de los mandamientos de Dios, él tenía que instruir y muchos otros líderes también, ahí estaban Nehemías y así muchos otros. El pueblo ya tenía pues que tener su vida arreglada, hermanos, ¿no? Regresar, ya no estar siendo desobedientes otra vez. Por eso es que se ordena de esta manera, ¿no? Que se ponga jueces, gobernadores, que gobiernen el pueblo, ¿no? Entonces, en este caso, ellos, los líderes, debían conocer las leyes de Dios, ¿no? Y que enseñara también a los que no conocen. El séptimo año, hermanos, de Artajerjes, rey de Persia, se emitió pues una orden para que Esdras fuese a Jerusalén y tuviese suficiente autonomía política como para terminar la restauración de la ciudad. O sea, se da un decreto, Artajerjes da el decreto, a Esdras le dice, pues ya, aquí está una copia del decreto, así que anda, corre, ¿no? Reconstruyan pues el templo. Había tres órdenes anteriormente, ahí está, ¿no? Ciro, Darío, pero este de Artajerjes, pues el contundente, ¿no? Que le da toda la autoridad ya para que restaure, ¿no? La ciudad. Era el año 457, hermanos, tal como indica la profecía de las 70 semanas. Jerusalén, hermanos, tardó 49 años en ser reconstruida completamente y pasaron, hermanos, después 434 años más hasta la llegada del Mesías. O sea que a esta primera semana, que es 49 años, se le añadió pues 62 semanas más, total serían 69, ¿no? Y al cumplimiento de esto, pues, hermanos, está en este caso, llega al año 27, que es, habla la profecía de que el Mesías príncipe sería pues ungido. Y se bautizó Jesús justamente en ese año y fue ungido por el Espíritu Santo. Y al final de las 70 semanas, hermanos, porque a la mitad de la última semana Cristo tenía que morir y exactamente murió así. Y al término de las 70 semanas, el año 34, hermanos, pues Esteban fue apedreado, hermanos, y así rechazaron a Dios. Los judíos, el pueblo israelita judío rechazó a Dios y Dios también los rechazó a ellos y de ahí formó Dios pues bueno, la iglesia cristiana, ¿no? Que ahora es el pueblo de Dios, la iglesia cristiana. Toda promesa que se ha hecho al pueblo de Israel se cumple ahora con la iglesia cristiana, ya no con este pueblo literal, que ahorita está en guerra, ¿no? Israel ya está desechado por Dios ese pueblo. Nada que ver ahora con el plan de salvación, el pueblo de Israel, nada que ver.
Encajando las piezas del calendario profético, hermanos, Miller llegó a la conclusión de que la segunda venida de Jesús ocurriría en algún momento, ¿no? Del año 1843, ¿no? En lo que estudiaba pensaba que era 1843, ¿no? Tras descubrir que no se había tenido en cuenta que en historia no existe el año cero, pues hermanos, ¿no? Se determinó que Jesús vendría en 1844, hermanos. Muy bien, entonces se pone una fecha, pues, ¿no? O sea, a la culminación de los 2300 días o años caería en 1844, ¿no? O sea, contabilizando, ¿no? Contabilizando. Y hermanos, esta última parte, la profecía de los 2300 días, 70 semanas están cortadas, dice cortadas, la palabrita cortadas, dice, ¿no? Para tu pueblo y tu santa ciudad. O sea que estas 70 semanas era para el pueblo de Israel, a ver si realmente pues volvería, ¿no? A creer en Dios, realmente ser fiel a Dios y aceptaría pues al Mesías, a Jesús, pero no lo hicieron así, pues hermanos. Desobedientes siempre y rechazaron a Jesús, lo clavaron en la cruz, pues lo mataron a Jesús. El pueblo judío es el que lo mató con los instrumentos romanos, ¿no? Con los romanos. Bueno, hermanos, la palabrita cortados quiere decir que de los 2300 años, estas 70 semanas o 490 años, entonces de ahí está cortado, está determinado. Es la primera parte, ¿no? Por eso tiene el mismo punto inicial de estas dos profecías, que llega a ser el 457 antes de Cristo, hermanos. Por eso se sabe en qué momentos termina también, ¿no? Estas profecías. Dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahí está el gráfico, hermanos, creo claramente. A ver, por favor, miren la pantalla. Los 2300 años, hermanos, comienza pues en el 457 es el decreto de Artajerjes, ¿no? Ahí comienza. De igual manera también, pues las 70 semanas comienza también allí. En la parte inferior, hermanos, ahí está, 70 semanas, que es una porción, una parte de los 2300. Los 2300 terminan, hermanos, en 1844, después de que con la purificación del santuario, ¿no? Está hablando del celestial, hermanos. Bueno, ¿qué más? A ver, vamos a ver en este diagrama. Aquí está, va en la parte inferior las 70 semanas que equivalen a 490 años, ¿no? Que es cortado de los 2300. Esa es la primera parte, ¿no? En la primera semana, hermanos, ¿no? La primera semana se reconstruye el templo de Jerusalén, ¿no? Ah, no, 7 semanas, ¿no? Aunque aquí debería ser 7 por 7, ¿no? 49, de ahí le han puesto 48 años, ¿no? Bueno, pero se reconstruyó pues en la primera parte, en las 7 semanas, el templo de Jerusalén o la ciudad de Jerusalén. Luego a eso se añade 69 semanas, 434 años, ya sumados serían 69 semanas, ya pues. Faltaría una última semana, la última semana, hermanos, y a la mitad de semana ahí está el dibujito, hermanos, Jesús sería crucificado. Y en el año 27, al comienzo de la última semana, Jesús sería ungido por el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo dice, vino en forma de paloma. No es que sea paloma, sino en forma de paloma, dice Juan Bautista, ¿no? Vino ungido. Y una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, al final de esta última semana, Esteban, el diácono, que hizo el último llamado al pueblo de Israel, pues no aceptaron, no se arrepintieron, más bien lo apedrearon, ¿no? Mataron a Esteban, ¿no? Entonces, hasta ahí fue su tiempo el pueblo de Israel, ¿no? ¿Y qué pasa, hermanos? Se predica ahora el evangelio a todo el mundo, a los gentiles. Y entonces llega el año 1844 a la culminación, pues, hermanos, de los 2300 tardes y mañanas, y la purificación del santuario.
Entonces aquí va aclarando, hermanos, de la última semana, 3 años y medio, a la mitad del año 31, Jesús es crucificado. Y después 3 años y medio más, hermanos, el año 34, Esteban fue apedreado. Y luego falta 1810 años para llegar a 1844. El Evangelio sale a predicarse a los gentiles. Ahí está el diagrama, hermanos. Una de las verdades más solemnes, hermanos, y más gloriosas que revela la Biblia, que es, hermanos, es la segunda venida de Cristo para completar, pues, la gran obra de la redención. Ahí culmina todo este plan de salvación, hermanos. Al pueblo peregrino de Dios que por tanto tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte, les dada una valiosa esperanza, inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida para hacer volver a su propio desterrado, dice, ¿no? O sea que así como Adán y Eva fueron sacados del Edén, hay que volver otra vez, ¿no? Entonces, en este caso, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿no? Posteriormente. Pero cuando venga Jesús, nos llevará a las casas que él ha preparado allá en el cielo, la nueva Jerusalén. Ahí estaremos. La vida en Apocalipsis 20 dice 1000 años, ¿no? Y empezará la etapa del juicio comprobatorio, y después de esos 1000 años vendrá el juicio ejecutivo, donde habrá una segunda resolución de los que se van a perder, los que no han aceptado a Jesús, juntamente con Satanás y los ángeles caídos. Pues hay un lago de fuego y de azufre que Dios tiene preparado. Ahí será, pues, consumido, será ceniza. Satanás ya no existirá más. Y todos los que no han aceptado a Jesús también la condenación, la misma suerte, ¿no? Que Satanás. La doctrina del segundo advenimiento, hermanos, es verdaderamente la nota tónica de las sagradas escrituras, hermanos. Así que, hermanos, todo lo que tenemos que hacer se refiere al día, dice, todo lo que tenemos que hacer se refiere al día de hoy. Vamos a leer este comentario. Hoy hemos de ser, dice, fieles a nuestro cometido. O sea, hoy, hermanos, no mañana, hoy. Hoy hemos de amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy, hermanos, hemos de resistir las tentaciones del enemigo y obtener el triunfo mediante la gracia de Cristo, hermanos. Así que, hermanos, estamos en batalla. Una cosa importante, hermano, vale la pena decir, de que el enemigo está instruyendo a la humanidad por todos los medios para resolver los problemas con la violencia, hermanos. Bueno, pero la Biblia nos enseña que el arma que tenemos que usar para ganar las almas para Cristo es el amor, el amor. Así que, hermanos, estemos alimentados, guardemos nuestro corazón de las cosas que entra ahí a nuestra mente, hermanos, y que estemos preparados para ganar almas, hermanos, no, Dios mediante, con el amor, no con la violencia, ¿no? Hoy hemos de resistir las tentaciones del enemigo y obtener el triunfo mediante la gracia de Cristo. Así estaremos velando y esperando la venida de Cristo, hermanos. Debiéramos vivir cada día como si fuera el último de nuestra existencia en esta tierra, hermanos. Si supiéramos que Cristo viene mañana, pregunta dice, ¿no diríamos hoy todas las palabras bondadosas y realizaríamos todos los actos abnegados que pudiéramos? Así es, hermanos. ¿Quién sabe? Es nuestro último día, así que, hermanos, hagamos las cosas como Dios dice. Usemos, ¿no? El arma que Dios quiere que usemos, el amor de Dios, que dio su vida por nosotros, no pecadores. De igual manera, nosotros amemos hacia nuestro prójimo, ¿no? Si hay que algo de arreglar con nuestro prójimo, hay que arreglar, y también con Dios, hermanos. Que Dios los bendiga. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén, hermanito. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su nombre, Señor. Gracias, mi Dios, por abrir nuestros ojos el día de hoy. Gracias, mi Dios, porque usted pone el deseo de buscarle a esta hora, la primera hora para usted, Padre amado. Señor Santo, le queremos rogar y suplicar a esta hora también que usted nos perdone todo lo malo. Y, Señor,
Sabemos que la iglesia del último tiempo, la iglesia de la Odisea, es una iglesia somnolienta, dormida, mi Señor Santo, tibia. Y que a veces este es nuestro estado, mi Señor. Te queremos suplicar, Padre bendito, que podamos despertar, que podamos salir de esa tibieza, mi Señor Santo, y buscarlo fervientemente, Padre amado, como lo hicieron todos estos pioneros, como lo hicieron, mi Señor, también los primeros cristianos, mi Señor. Padre bendito, ponga su Santo Espíritu en el corazón de sus hijos, ponga su Espíritu, mi Señor, para que podamos despertar ya, mi Señor, para que podamos buscarle con todo nuestro corazón, mi Señor Santo, viviendo cada día como si fuera el último, mi Señor. Padre bendito y amado, necesitamos que nos ayude a hacer luces para otros, Padre bendito. Y Dios Santo, úsenos como instrumentos si es su voluntad, mi Señor, para honra y gloria de su nombre, Padre amado. Que podamos llevar muchos a sus pies, pero que no nos perdamos en el camino tampoco, mi Señor. Padre bendito, sabemos que no merecemos nada, mi Señor. Agradecemos todo lo que usted hizo, hace y seguirá haciendo por nosotros hasta que venga, Padre amado. Lo suplicamos todo, lo rogamos todo, en el dulce nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, 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 hermanos. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los Amén. bendiga. Hasta mañana.